bienvenidos. ¿Sí? Tengan todos ustedes a ISEO y a esta presentación que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? De nuestro módulo llamado Estrategias de Investigación Epidemiológica y Social de nuestro doctorado en Salud Mental. Y en esta ocasión vamos a ver nuestra cuarta unidad o bloque llamada Introducción a las intervenciones en salud basadas en evidencia científica. ¿Sí? Sean todos bienvenidos nuevamente y bueno, en este video vamos a ver a grandes rasgos lo que vamos a revisar en esta cuarta unidad. ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar con nuestro propósito de esta unidad, el cual va a ser conocer los criterios, principios y finalidades de la intervención basada en la evidencia como tal, para tomar la mejor decisión con respecto al cuidado comportamental, cognitivo y emocional del paciente que padece alguna problemática que afecte su salud, ¿sí? Entonces, en esta unidad la vamos a enfocar mucho en lo basado en la evidencia, ¿sí? Entonces, bueno, algunos de nuestros temas, sí, nuestros bloques que vamos a revisar en esta unidad es, primero, antecedentes y surgimiento de la medicina basada en la evidencia. Vamos a ver de dónde se generó, ¿sí? Cómo surgió y cómo ha ido avanzando con los años hasta la actualidad. ¿Sí? Nuestro siguiente tema va a ser ver los paradigmas actuales de la práctica clínica y su repercusión en la enseñanza. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver la definición de la práctica basada en evidencias. ¿Sí? Vamos a ver los límites y las críticas de las pruebas basadas en evidencia y la solución de problemas. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, bueno, está la parte positiva de la práctica basada en evidencia, ¿sí? Pero también tiene sus limitantes y sus críticas que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Y precisamente las pruebas basadas en evidencia son precisamente un acercamiento teórico que enfatiza la importancia de poder fundamentar las prácticas, que esto entra dentro de intervenciones, los servicios que se ofrecen, las decisiones o las políticas que asumen las instituciones o los profesionales, ¿sí? Entonces, en este cúmulo de evidencia científica existente, sí que se comprueba precisamente su funcionamiento y su efectividad para que pues se logren los resultados que se desean, ¿sí? Entonces se puede contrastar con intervenciones basadas pues en anécdotas, en costumbres, tradiciones, apariencias, conversión, ¿sí? O creencias como tal. Y las prácticas basadas pues en evidencia tratan precisamente de alejarse, de seleccionar intervenciones a partir de porque creo, porque es mi instinto, porque siento, porque me parece, porque va a funcionar, porque siempre se ha hecho así, sino que está basado más en la evidencia como tal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a partir de explicar dos definiciones, ¿sí? Lo que es la práctica y lo que es la evidencia. Y bueno, en la práctica nos dice que es un método, técnica, intervención, procedimiento, proceso o regla utilizada en un campo o en una profesión particular. Es algo que se hace constantemente, ¿sí? Y la evidencia son los resultados de todo el esfuerzo investigativo, cualitativo o cuantitativo o la combinación de ambos como tal que provee una base documentada en la cual fundamentar la práctica en un momento determinado, ¿sí? Entonces son los resultados ya vistos y que de ahí me voy a poder tomar para poder practicarlo nuevamente, ¿sí? Entonces, bueno, una de los limitantes que les comentaba pues hace un momento es el tipo de efectividad que tiene esto de las pruebas basadas en evidencias, ¿sí? Entonces aquí les hice una escala de los diferentes niveles que hay. Si se fijan, la mayor es pues la efectiva. Luego con menos efectividad o validez es la que está eficaz. Luego la prometedora. Luego la que no es efectiva. Luego la preocupante y la que no se puede clasificar, ¿sí? Entonces ahorita vamos a definir a qué características tiene cada una de estas respecto a los niveles de efectividad. Y bueno, en la efectiva, sí, precisamente nos dice que hay al menos dos pruebas aleatorias controladas realizadas en diferentes escenarios, ¿sí? De práctica o de cuidado usual, que es el ambiente natural.
¿sí? Han demostrado que la intervención se produjo los resultados esperados. Las pruebas aleatorias controladas han sido publicadas en una literatura arbitrada. ¿Sí? En al menos una de las pruebas aleatorias controladas, la intervención ha demostrado tener un efecto sostenido al menos hasta un año después de haber terminado la implementación. ¿Sí? Las medidas de evaluación deben ser confiables, válidas y administradas consistente y precisamente a todos los sujetos. Entonces, esas son las principales características de el nivel de efectividad, que es el más alto en las pruebas basadas en evidencias. Luego sigue un poco más bajo lo que es la eficaz, y aquí nos dice que las características son que hay al menos 2 pruebas aleatorias controladas realizadas en ambientes altamente controlados. Por ejemplo, un laboratorio en una universidad. ¿Sí? Se ha demostrado, sí, que la intervención se produjo los resultados esperados como tal, y las pruebas aleatorias controladas han sido publicadas también en literatura arbitrada. ¿Sí? En al menos una de las pruebas aleatorias controladas, la intervención ha demostrado tener un efecto sostenido al menos hasta un año después de haber terminado la implementación. ¿Sí? Y las medidas de evaluación deben ser confiables, válidas y administradas, ¿sí? Consistente y precisamente a todos los sujetos. ¿Sí? Entonces esas son las características principales de el nivel eficaz. Luego viene un poco más bajo, que es la prometedora, y nos dice que hay al menos un estudio con algún tipo de control o grupo de comparación. ¿Sí? Esto quiere decir que puede ser un grupo sin tratamiento, un grupo placebo, una lista de espera. ¿Sí? Y ha establecido que los resultados de la intervención están por encima de la del placebo, o que son comparables con las de otras intervenciones efectivas, eficaces o prometedoras. ¿Sí? El estudio se ha publicado en literatura arbitrada, y las medidas de evaluación deben ser confiables, válidas y administradas consistente y precisamente a todos los sujetos. ¿Sí? Sí se han realizado múltiples estudios. El peso de la evidencia apoya la efectividad de la intervención, que esas son las características de la prometedora. Y luego viene el que no es efectiva, ¿sí? Donde las características que nos dan es que hay 2 o más pruebas aleatorias controladas han determinado que la intervención no ha logrado mejorías cuando se compara con el cuidado usual. ¿Sí? Los estudios se han publicado en literatura arbitrada. ¿Sí? Sí se han realizado múltiples estudios, el peso de la evidencia no apoya la efectividad de la intervención, y el peso de la evidencia está basado en la preponderancia de trabajos publicados en revistas arbitradas y no por una revisión sistemática o un metaanálisis. ¿Sí? Luego viene o más bajo lo que es ya el preocupante, ¿sí? Donde nos dice que si se han realizado múltiples estudios, el peso de la evidencia sugiere que la intervención tiene un efecto negativo en los clientes que reciben el servicio o la intervención. ¿Sí? Y bueno, también nos dice que existe una base teórica, ética, clínica, empírica o legal razonable que sugiere que la intervención representa un riesgo para los que la reciben en comparación con los posibles beneficios. ¿Sí? Entonces aquí más que ayudar, pues perjudica. ¿Sí? Y aquí podemos citar, por ejemplo, los productos, los Herbalife, que hasta ha habido personas que dan su testimonio que se han enfermado, bebés que se han muerto, porque les daban que la malteada, que el licuado, que el jugo, que quién sabe qué, y no sabían ni qué se tomaban y se los estaban dando a los bebés. Entonces, pues eran bebés que enfermaban mucho y algunos hasta llegaban a la muerte. ¿Sí? Entonces ahí podía entrar esto, que a lo mejor había 2 o 3 personas que decían que les funcionaba, pero que muy probablemente podría ser el placebo. ¿Sí? Y él no se puede clasificar, que es el último nivel, donde dice que la intervención es generalmente aceptada en la práctica clínica como adecuada para ser utilizada. ¿Sí? La intervención carece de investigaciones adecuadas como grupos de comparación, pruebas aleatorias controladas, etc. ¿Sí? Para determinar empíricamente su efectividad. Entonces no tiene investigaciones adecuadas. ¿Sí? Cuenta con pre y postprueba o estudios de necesidad. No existe una base teórica o ética ni casos reportados que indiquen que la intervención representa un riesgo considerable a los que la reciben, ¿sí? En comparación con los posibles beneficios.
¿sí? La intervención cuenta con un libro, manual u otros escritos que contienen detalles específicos de los componentes del servicio y de cómo administrarlo, ¿sí? Entonces, estas son las principales características que nos podemos encontrar en los diferentes niveles de efectividad dentro de la prueba basada en evidencia, ¿sí? Entonces, esta es una de las críticas, entre otras más, que se le hacen a esas investigaciones, ¿sí? Y bueno, también nos vamos a encontrar con la triada de la práctica basada en la evidencia, ¿sí? En donde un elemento es la evidencia científica, otra es la experiencia y otra es los valores y preferencias de pacientes, ¿sí? Entonces, bueno, una de las primeras, las principales críticas que le hacen a la prueba basada en evidencia es que precisamente a medida que la producción científica está aumentando a gran velocidad, la calidad o el rigor de estas evidencias pues está disminuyendo, ¿sí? Precisamente estos dos condicionantes, junto con las limitaciones, ¿sí? No contribuyen a que los profesionales, por ejemplo, sanitarios, puedan tomar las decisiones más óptimas para los pacientes. Entonces, dentro de esta triada, ¿sí? De la práctica basada en evidencia, son los tres elementos que se toman en cuenta o que se deben de tomar en cuenta para tomar la mejor decisión, ¿sí? Tanto la experiencia que tengan. Si yo ya sé que a lo mejor pacientes alérgicos a determinado medicamento les hace reacción este otro, pues ya no lo hago, ¿no? Porque ya tengo por experiencia eso, ¿sí? O por ejemplo, los antidepresivos. Hay muchos antidepresivos que cuando tomas antihistamínicos se corta el efecto antidepresivo, ¿sí? O por ejemplo, en métodos anticonceptivos también, ¿sí? Cuando tú tomas un antihistamínico, se pierde el efecto de el método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, por experiencia, los doctores ya saben, porque ya estudiaron a sus pacientes, ya todo, o a veces hasta nosotros mismos, pues ya sabemos, entonces ya tenemos ahí la experiencia, ¿sí? También se tiene un sustento, es la evidencia científica, ¿no? Lo que nos dicen también los grandes autores, los científicos, acerca de la reacción de los medicamentos, de los tratamientos, ¿sí? Y los valores y preferencias del paciente, ¿sí? Por ejemplo, también hay personas que están enfermas, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Que es una enfermedad eh, crónica muy fuerte. Y hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más tratamientos, ya prefiero que lo que me queda, este, tener una mejor calidad de vida que ahora sí que estar en quimioterapias, estar muy débil, no disfrutar ahora sí que lo que me queda. Y ahora sí que ahí entra mucho también la bioética, ¿no? Ahí entran como muchas cosas porque choca mucho ahí, ahora sí que con el principio deontológico del médico, ¿no? O de cómo trabajar, por ejemplo, nosotros la salud mental desde la tanatología, desde, si precisamente también nuestro trabajo es mucho salvaguardar la vida, cómo trabajas con estos pacientes. Entonces, bueno, es todo un tema de análisis que cuando llegue su momento sí me gustaría pues entrar en debate, en análisis, ¿no? ¿Qué piensan respecto a esto de la teoría de la práctica basada en la evidencia? ¿Sí? Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, sí están los foros, está la mensajería directa, está el correo electrónico, están las sesiones en línea. Si cualquier duda me pueden encontrar ahí en plataforma, yo voy a estar ahí constantemente entrando. Entonces, bueno, eh, voy a estar ahí. Cualquier cosa que se les ofrezca, bueno, me encuentro a la orden. Sí, les agradezco muchísimo su tiempo, su disposición. Sí, y bueno, estamos en contacto, los veo pronto y espero que tengan una excelente tarde. Sí, les agradezco mucho y nuevamente bienvenidos. Sí, que tengan excelente tarde. Saludos.